y que traemos en nuestra portada porque pues Estados Unidos, con un gobierno como el que tiene, efectivamente está tomando con mucha celeridad una muy clara tonalidad fascista. Como en la Alemania de Hitler, Washington pide a ciudadanos denunciar a los indeseables. Y dice así: ayuda a tu país y a ti mismo. Denuncia a todos los invasores extranjeros. Esta frase está plasmada en un cartel, no de la Alemania de Hitler, sino de Estados Unidos de Donald Trump. De hecho, forma parte de la más reciente campaña del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el ICE. Se trata de una imagen que muestra al tío Sam colocando este letrero acompañado de un número de teléfono para denunciar actividades delictivas y ayudar al gobierno a localizar y arrestar a inmigrantes ilegales. La autoría del dibujo, el cual se ha compartido en la cuenta de Instagram de la Casa Blanca, se la atribuyó el usuario de X que se hace llamar Mr. Robert, un sujeto que sostiene que Donald es la gran esperanza blanca y que escribe mensajes como "despierta, hombre blanco", e incluso que sostiene que Trump necesita darle una bofetada a México. Los carteles del tío Sam se emplearon originalmente como una herramienta para instar a los estadounidenses a alistarse en el ejército durante la Primera Guerra Mundial. Los carteles se recuperaron durante la Segunda Guerra Mundial para reclutar soldados y difundir otros mensajes gubernamentales, como la promoción de bonos de guerra y la advertencia contra el espionaje extranjero. Ahora son empleados en esta campaña supremacista que rememora a la propaganda nazi. Además de ser compartida por una cuenta oficial del DHS, la propaganda fue reposteada por el subjefe del gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, y la cuenta oficial de Instagram de la Casa Blanca. En esta última plataforma, la imagen generó indignación. ¿Acaso los alemanes no les dijeron a la gente que denunciaran a los judíos?, escribió un usuario. Este cartel asemeja a uno de 1943 de la Alemania de Adolfo Hitler, en el que una mano gigante señala a un hombre corpulento con una estrella amarilla con la frase "Jud" escrita, y la frase "Él es el culpable de la guerra". Esto, por supuesto, mientras los nazis se llevaban a cientos de miles de judíos en trenes con destino a los campos de concentración, en donde 6 millones de ellos murieron como parte del Holocausto. Es repugnante que estén convirtiendo esta imagen de la nación en un portavoz anti-inmigrante, dijo al respecto el caricaturista estadounidense Lalo Alcaraz, creador de La Cucaracha, la primera tira cómica latina de temática política distribuida a nivel nacional. Añadió que el cartel tomó un símbolo que debía representar a todos los estadounidenses y lo convirtió en un meme supremacista blanco. El veterano estratega republicano de California, Mike Madrid, describió la imagen como bastante horrible, pero más o menos como estamos. Añadió: me recuerda al movimiento América Primero de la década de 1930. Claramente, descaradamente, ni siquiera lo ocultan. Ese es el mensaje claro ahora.
dijo al periódico Los Angeles Times. La difusión de este cartel supremacista se da justo a medida que la resistencia a la ofensiva de deportaciones masivas de la administración Trump se intensifica y se extiende por todo Estados Unidos, al igual que lo ha hecho el temor entre los migrantes. En lugares como Plum Grove, en Texas, por ejemplo, las redadas de inmigración han generado un temor generalizado, de acuerdo con lo que dijeron residentes y comerciantes al diario estadounidense The Wall Street Journal. Los dueños de tiendas de conveniencia comentaron que ven con frecuencia agentes del ICE en sus estacionamientos, lo que a menudo ahuyenta a los clientes. Algunos padres han enviado a sus hijos nacidos en Estados Unidos a comprar huevo, leche y otros productos básicos, según los dueños de las tiendas. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el ICE, ha centrado su persecución contra jornaleros, contra trabajadores agrícolas e incluso contra estudiantes, entre ellos niños de primaria, así como contra residentes de larga data que simplemente se presentaban a los controles de inmigración obligatorios por ley. El término invasor extranjero ha sido empleado por Trump durante más de una década. Hoy ya es adoptado por el Partido Republicano. Ciertamente se trata de un lenguaje cuyas raíces se remontan a la Alemania nazi y a los fascistas de todo el mundo. Está canijo. Pues es una escalada cada vez más descarado, no solamente Trump, sino su gobierno, sus seguidores, Alejandro. Sí, porque el gran asunto con esto es que ninguna de estas estrategias fascistas prosperan simplemente con los gobiernos. O sea, tú necesitas una base de apoyo en la sociedad y que sea igual como tú, racista, que también odia a los otros. O sea, necesitas ese tipo de base social para que este tipo de cosas funcionen. Porque aquí lo que intenta hacer, primero la imagen. O sea, el tío Sam es obviamente un ario, un personaje inventado por Estados Unidos, ario, que representa, digamos, el ideario ario como tal, blanco. Eso es este personaje. O sea, no es es un personaje creado con base en los arios, en los blancos. Es un personaje que eso representa. Segundo, el tema propiamente del llamado es identifica en tu barrio, identifica a los invasores extranjeros y repórtalos. O sea, identifica a los invasores extranjeros. Esto no es una invitación a que identifiques criminales, que denuncies a criminales que estén cometiendo algo específico, un crimen específico, que estén violando la ley de manera muy particular. Que esos son llamados que hace un gobierno medianamente civilizado. Oye, coopera, hay llamadas anónimas, hay muchos programas pues en todo el mundo de llamadas anónimas para que tú reportes venta de droga o cuando ha habido, en fin, todo eso que ya se conoce, incluso criminales, los carteles de Se Busca, todo eso tienen una historia para que la gente participe. Aquí no, aquí se trata de una invitación para que denuncies extranjeros. Invasores. Invasores. Que han invadido. ¿Quién es un extranjero para un blanco? Sí, los mexicanos, claramente. Mexicanos, latinos. Sí, algo. Más bien, Álvaro, es más simple. Es alguien que tú no quieras. Al que tú no quieras en tu comunidad.
alguien que tú simplemente lo quieras hacer a un lado, que quieras que vengan por él, se lo lleven y lo detengan y lo tengan en una prisión para que escarmiente aun cuando tenga papeles, porque ahí no habla de ninguna otra condición, habla de invasores extranjeros. Esa es además la publicación de este documento en sí mismo, basado o creado por un supremacista blanco y utilizado de manera formal por una oficina del gobierno y pagado y financiado por una oficina de gobierno, pues es ya en sí mismo una aceptación de que se trata de un gobierno fascista, supremacista, porque la persona que diseña este cartel es un supremacista, o sea, tú lo asumes y lo pagas, ¿no? Y quieres esto. Y pues lo que nos dice la historia es que este tipo de cosas siempre empeoran. Eso es lo que nos dice la historia. Sí, el acoso, por ejemplo, contra gitanos, contra judíos y contra otras minorías en la Alemania del periodo conocido como la República de Weimar, entre la Primera y Segunda Guerra Mundiales, empezó en 1920, cuando los nazis publicaron un programa partidario de 25 puntos. Su idea, segregar poblaciones distintas a la sociedad aria y abolir derechos políticos, legales y civiles. Al tomar el poder, los líderes nazis empezaron a cumplir su promesa de perseguir sobre todo a los judíos alemanes. Promesa cumplida era una idea muy del nazismo. Promesa cumplida es usada hoy por la administración de Donald Trump, que cada vez convierte el discurso radical en hechos. La Enciclopedia del Holocausto, una iniciativa del Museo del Holocausto, dice lo siguiente: la primera legislación limitando los derechos de los judíos fue la Ley de la Restauración de la Administración Pública, promulgada el 7 de abril de 1933. Esta ley decretó que los funcionarios y empleados políticamente poco confiables, entre comillas, serían excluidos de la administración pública. Luego se vetó a los judíos de distintas organizaciones, profesiones y sectores de la vida pública. En abril de 1933, una ley alemana limitó el número de estudiantes judíos en las escuelas y en las universidades alemanas. Ese mismo mes, otra ley redujo marcadamente la actividad judía en las profesiones médicas y legales. Leyes y decretos subsiguientes limitaron el reembolso que podían obtener los médicos judíos del seguro de salud estatal. Luego vino la prohibición al trabajo y después negar la ciudadanía alemana por nacimiento, algo que busca hacer Trump en Estados Unidos. Posteriormente vendría el veto contra las minorías a casarse o tener relaciones sexuales con personas alemanas o de sangre alemana. Agrega la enciclopedia. En las semanas que precedieron y durante los Juegos Olímpicos de Invierno y Verano de 1936, que se celebraron en Garmisch-Partenkirchen y Berlín respectivamente, el régimen nazi atenuó mucho de su retórica y sus actividades antijudías públicas. El régimen hasta quitó algunos de los carteles que decían «Los judíos no son bienvenidos» de los lugares públicos. Hitler no quería que las críticas internacionales a su gobierno resultaran en la transferencia de los Juegos Olímpicos a otro país. Tal pérdida hubiera sido un golpe serio al prestigio alemán. Asimismo, los líderes nazis no querían desalentar el turismo internacional y los ingresos que estos podían traer durante el año de las Olimpiadas. El gobierno se propuso empobrecer a los judíos
y sacarlos de la economía alemana exigiéndoles registrar su propiedad. Aún antes de los Juegos Olímpicos, el gobierno nazi había iniciado la práctica de arianizar las empresas judías. La arianización significaba el despido de los empleados y directores judíos de una compañía y o la absorción de las empresas judías por alemanes no judíos que las compraban a precios viles fijados por el gobierno o los oficiales del partido nazi. En 1937 y 1938, el gobierno prohibió a médicos judíos tratar a no judíos y también revocó las licencias de los abogados judíos. Después viene lo que ya es conocido, el llamado a que la sociedad alemana, aria, denunciara a los judíos, enfermos, homosexuales, gitanos y otras minorías. Sí, de la misma manera que lo hace hoy Estados Unidos con los migrantes, sobre todo los mexicanos y los latinos en general. Pues híjole, mano, que es tremendo el texto, Álvaro, porque pues te dice hacia dónde está caminando Estados Unidos. Bueno, y hoy ocurrió una cosa que podría haber ocurrido en cualquier país. En Estados Unidos, un senador, el representante en el Senado de Estados Unidos del estado de California, es sometido, doblegado, tirado al piso, golpeado, aplastado, esposado por agentes sacado del FBI, a golpes. Sacado a golpes de una conferencia de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en Los Ángeles, California. Sí, la misma mujer mentirosa que afirmó que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, había instigado las protestas en Los Ángeles. Bueno, este senador quería hacerle unas preguntas a esta secretaria y ella mandó desalojarlo con violencia y lo sometieron en una acción absolutamente insólita, Alejandro. Pues sí, dice Noem, dice la secretaria de Seguridad, Kristi Noem, dice que ella no se dio cuenta quién era el que estaba ahí. Dijo, no, yo ni me di cuenta que era un senador, pero lo sacó el FBI, lo sacó. Él se estaba expresando de entrada. O sea, había llegado hasta ese lugar a la conferencia, no porque no tuviera credenciales, pues imagínate cómo entró a un edificio federal, cómo llegó hasta ahí, cómo llegó a la conferencia. Pues todo el mundo sabe, pues, o sea, ella trae un aparato de seguridad enorme, Álvaro, enorme. Digo, trae FBI para empezar. ¿Tú crees que alguien llegó hasta ahí, hasta tan cerca, sin que fuera identificado? Y él se presentó, dijo, soy el senador Alex Padilla. Tengo preguntas para la secretaria. No, órale, vámonos. Sí. Y lo sacan. Hay videos, pues hay muchos videos de la manera en cómo es expulsado y sometido este senador por California. Y ahí están siendo suavecitos, pero después, vámonos. Imagínate. Pues ahí está, señor. Esas son las imágenes. Ese es el nuevo Estados Unidos. Pura violencia, ¿no? Todo. Pues les encanta el la entorno, violencia. Todo es pura violencia. En una de todo esas balazos ahí, les encantan los balazos, las armas, los muertos, Carajo, o sea, qué país, neta. Qué país. Wow. Justamente el líder del
de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, después de ver la agresión a este senador, dijo: acabo de ver algo que me revolvió el estómago. El trato hacia un senador de Estados Unidos. Necesitamos respuestas inmediatas sobre qué demonios sucedió antes de esto. Y minutos después de su primera intervención al respecto, el senador Schumer retomó el tema e indicó que hay un segundo video donde se ve al senador tirado en el piso, y como efectivamente lo vimos aquí, dice: ahora hay un segundo video, es aún peor. Lo tiraron al suelo, lo maltrataron de nuevo, lo tumbaron brutalmente y lo esposaron. Es repugnante, dijo. A cualquiera que lo vea, a cualquiera que vea esto, le revuelve el estómago. Ver este video y ver lo que sucedió apesta a totalitarismo. Esto no es lo que hacen las democracias. Híjole. El senador, y luego dice Schumer, el senador Padilla estaba allí legítimamente en ese edificio para preguntar qué está pasando en California, algo a lo que todos quieren saber respuestas. No obtenemos respuestas cuando le hacemos preguntas a la administración de una forma u otra. Así que el senador Padilla estaba ejerciendo su deber como senador para sus electores, tratando de averiguar qué sucedió. Y en lugar de eso, lo maltrataron, lo echaron de la sala, lo tiraron al piso y lo esposaron. Otros congresistas demócratas también han reaccionado sobre el trato a Padilla, como el representante Jesús Chuy García de Illinois. Vergonzoso. El senador Padilla estaba haciendo su trabajo, exigiendo respuestas para los californianos cuando agentes federales lo agredieron, dijo a través de un mensaje en su cuenta de X. Esto no solo es alarmante, sino que es un comportamiento autoritario de una administración que se niega a cumplir la ley. Y la representante también de California, Luz Rivas, calificó las acciones contra su compañero de partido como atroces y horrorosas. Dijo: la administración Trump y el ICE continúan intimidando e infundiendo miedo en nuestras comunidades, ya sean senadores, ciudadanos estadounidenses o migrantes. Todos deberían estar indignados por el trato que esta administración da a cualquiera que se atreva a interponerse en su camino. Y añadió: el senador Padilla estaba haciendo su trabajo y exigiendo respuestas a una administración que no ha respondido a ninguna pregunta sobre el trato que da a nuestros más vulnerables. ¿Y qué dijo la señora Noem? Pues nada, que ella no se dio cuenta que estaba ahí ese señor. Pues bueno, que era un señor que se apareció ahí, que de repente empezó a decir cosas, pues que... ¿No se identificó? Dijo: ojalá se hubiera comunicado, se hubiera identificado, nos hubiera dicho quién era y qué quería hablar. Su actitud no me pareció apropiada. La misma mujer, sí, además de la mentirosa de la presidenta Claudia Sheinbaum, que la culpó de haber instigado a las protestas. Aclara bien, porque luego esas cosas, dijiste, la mentirosa, no, fraseaste raro. Sí, no, como si hubiera dicho. No, porque te agarran, exacto, ahorita sí, van a aislarte ese videíto y luego va a haber 50 debates en YouTube, de gente que nunca reportea, que nada más se dedica a eso, ¿no? Sí, un pedacito. O sea, es la mujer que le imputó mentirosamente a la presidenta de México, Claudia algo que Sheinbaum, nunca dijo. Efectivamente, que había convocado a las manifestaciones. Pero es esta misma mujer que hoy mismo anduvo en los operativos del ICE allá en California. Dijo la secretaria de Seguridad Interior:
tuvimos una que se había reunido ya con el senador. Dice, tuvimos una conversación excelente. Nos sentamos y hablamos durante 10 o 15 minutos sobre las operaciones en Los Ángeles y algunas actividades del Departamento de Seguridad Nacional, así que me pareció muy productiva. Pues sí. No ha caído muy bien, parece, en Estados Unidos el ataque de